Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por permitirme decir algo en algunas reflexiones en esta reunión. Es difícil hablar después de los dos grandes juristas que me precedieron, pero bueno, voy a tratar de plantear algunas cuestiones más concretas, digo más concretas porque me voy a referir especialmente a la realidad rosarina en esta materia, lo que está sucediendo en nuestro sistema penal. En primer lugar, yo cada vez que hablo de la protesta y de la criminalización y de la represión a los trabajadores, recuerdo una cuestión. Todo nuestro sistema penal, el sistema penal argentino, es producto de cómo el Estado abordó la cuestión social en Argentina. Todo el sistema penal argentino se crea, todas las cárceles, todos los manicomios, la ley Agote, la ley de persecución de los niños, el código penal, todo, el penal de Ushuaia, la ley de residencia, todo el sistema penal se estructura en los 20 primeros años del siglo XX. ¿Y por qué se estructura? Porque es el momento más álgido de las luchas sociales argentinas a principios del siglo, con la cuestión de la inmigración y de las luchas sociales de los anarquistas socialistas y el origen del movimiento sindical. Esto hay que recordarlo porque esto es un eje para analizar esto. Otra cuestión que quería decir, que se dijo acá y yo también comparto, es que mejor que hablar de la represión y de la criminalización de la protesta, es mejor hablar del derecho a la protesta. ¿Y por qué digo el derecho a la protesta? No lo voy a desarrollar porque ya fue hecho suficientemente, pero quiero recordar una cosa. Cuando uno habla de un derecho humano, hay que recordar que el Estado, en materia de derechos humanos, tiene dos obligaciones. Una obligación negativa, que es no interferir en ese derecho, pero una obligación positiva, que es proteger el derecho. El Estado argentino viola doblemente los estándares internacionales en materia de protección al derecho a la protesta. ¿Por qué? Porque no solamente interfiere, sino que no lo protege. No protege el derecho a la protesta. La protesta tiene que ser protegida. ¿Por qué? Porque está en la Constitución, y no le voy a repetir los artículos, ustedes lo saben, pero porque está en las convenciones y en los pactos internacionales de derechos humanos, donde los estados adquieren la obligación de proteger el derecho a la protesta. Y porque así lo señala la jurisprudencia internacional. La Corte de Estados Unidos, el desarrollo que hace en relación al derecho a la protesta, culmina con esto. El derecho a la protesta debe ser protegido. El Estado no es neutral con el derecho a la protesta. No es neutral. Tiene obligación de protegerlo. Si hay una huelga, tiene que asegurar que se pueda realizar y protegerlo. Y así lo dice también el sistema americano. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ricardo Baena contra Panamá, establece nuevamente esto, en consonancia con esa vieja jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos. El Estado tiene que proteger a la protesta. Nosotros traemos evidentemente esta reflexión porque hemos visto que en el comienzo de este gobierno que hoy nos tiene castigados con este desastre económico, político e institucional que ya fue mencionado por todos, uno de los ímpetus con que empieza este gobierno macrista es con un despliegue de discursos y de recursos dirigidos a reprimir los movimientos sociales. Lo hizo con dos recursos. Uno de estos recursos fue la búsqueda de consenso social. La búsqueda de consenso social se buscó a través de desacreditar a los luchadores sociales. Por eso la primera presa fue Milagro Salas, que ya la habían empezado a desacreditar los medios desde mucho antes. Entonces, y Milagro Sala tiene todas las condiciones para ser desacreditada. Era una luchadora social, mujer, de pueblos originarios y de los lugares más oligárquicos y tradicionales del país. Ahí comienza la estigmatización de los luchadores sociales. Pero después siguieron con los planeros, los subsidiados, etcétera, etcétera. Todos fueron descréditos. Y también el movimiento sindical fue intentado desacreditar. No nos olvidemos todas las cosas que se dijeron de los
de muchos dirigentes sindicales que incluso antes habían sido aliados de ellos, de los mismos que ahora los acreditaron, ¿no? Se dijo de todo de una cantidad de dirigentes sindicales, hasta cuestiones personales, ¿no? Podemos mencionar a cualquiera. Este descrédito de los luchadores buscaba el consenso social y en cierta manera lo logró, porque los medios de comunicación insistían con esto, que los planeros que cortan la calle, que el derecho de uno empieza, toda esa estupidez que se suele repetir en las facultades de Derecho como si tuviera algún consenso científico. El derecho de uno termina donde termina el derecho del otro. Pero eso es una estupidez más grande que una casa. El derecho de uno, al revés, depende del derecho del otro. En la Facultad de Derecho se repiten algunas consignas de perogrullo que si uno las analiza se caen solas. O si no, digamos, el derecho a la protesta social, el abuso del derecho, ¿cómo el abuso del derecho? El abuso del derecho a querer comer, el abuso del derecho a cobrar, ¿dónde está el abuso del derecho? Estas son todas las cuestiones que se repiten en las facultades de Derecho para abonar esta ideología, ¿no? Obviamente, este descrédito del movimiento social y del movimiento sindical también se produce en un momento donde hay un ímpetu represivo. Este ímpetu represivo comienza con la ley el decreto de emergencia. Además, los decretos empiezan a salir, digamos, las cuestiones represivas, las decisiones represivas empiezan a salir por decreto. El decreto de emergencia que habilita bajar aviones, bajar barcos, etcétera, etcétera, también empieza a introducir a las Fuerzas Armadas como logística en materia de represión, que después intentan también, con esta modificación que hicieron de otro decreto, vinculado al rol de las Fuerzas Armadas, también con logística en otro tipo de represiones, ¿no? Y el famoso discurso de, para sintetizarlo, lo llamo la doctrina Chocobar, o el caso Chocobar, ¿no? Este discurso de que las fuerzas pueden intervenir ilegalmente, pueden matar y hasta pueden detener. Bueno, ¿qué pasa en esto? Yo comparto también todo lo que se ha dicho acá en relación, y creo que ha habido una importante vinculación del derecho con la política y con las relaciones de fuerza, como decía Arias Iber, y que lo señaló muy claramente Lucía cuando estuvo acá en el escenario. Obviamente, el derecho es una construcción social. Entonces, toda esta puja represiva, así como fue a principios del siglo XX, también la vivimos. Entonces, todo este intento de represión a la lucha de los trabajadores también fue acompañada de una insistente lucha, de las luchas que no se abandonan, como decía Lucía, ¿no? De una permanente lucha y confrontación para reafirmar el derecho a la protesta. En Rosario hemos tenido y tenemos experiencias bastante desagradables. ¿Por qué? Porque otra de las particularidades de este intento represivo no ha sido solo el descrédito y la búsqueda de consenso, sino el uso del Código Penal. Esta vez no se usó como en otros momentos históricos. Por ejemplo, yo recuerdo este uso que señalaba Zaffaroni de las contravenciones para reprimir protestas. Yo lo recuerdo más, y además era muy palmario en la época de Onganía. En la época de Onganía se usaba las contravenciones, los edictos policiales, el tribunal de faltas era policial, todo esto que relata Zaffaroni pasaba con más claridad en esa época, ¿no? Venía un comisario y te prohibía una manifestación y listo. Ahora no, ahora la hacen mucho más sofisticada, claro. También vivimos experiencias de dictadura, de represión muy graves y experiencias de lucha por los derechos humanos también muy graves que han sentado otra conciencia de los derechos, ¿no? Lo peligroso de esta etapa es que se usa el Código Penal para reprimir, no se usa el comisario. Entonces, el Código Penal lo pretenden usar con determinada sutileza. Esto que también señalaba Zaffaroni y señalaba el predecesor en la palabra, Arias Iber, que utilizan, bueno, esto del corte de ruta, el corte de calle, este artículo del Código Penal
que obviamente no tiene nada que ver con la protesta social. Obviamente que cuando uno corta una calle impide que otro pase, pero eso no es delito. El delito es otra cosa. El 194 además tiene que haber la afectación de un bien jurídico de alguien, porque si no, no hay delito. No hay delito ni del 194 ni de ningún delito. Aunque las figuras de peligro abstracto, tiene que haber un riesgo del bien jurídico concreto. O sea que una manifestación no es una violación de este derecho, que además, como explicaba Zaffaroni, fue legislado para otra cosa, ¿no? Pero lo que advertimos en las experiencias que hemos tenido con Juan José y otros colegas acá en Rosario es la utilización del Código Penal de estas figuras inadmisibles, mal imputadas y demás, pero además suman. No es que te imputan el 194, te imputan el 194, el 181, el 158, el 174, 209. ¿Por qué hacen esto? Porque y además lo imputan como concurso real. Para los que no son penalistas, cuando se imputa por concurso real, se suman las penas. Entonces, lo que es una pavada que tiene meses o un año de represión, se hace un choclo con el que después pretenden la prisión preventiva. También mal aplicada. Bueno, ¿qué figuras utilizan? Resistencia a la autoridad. Y claro, si la protesta es una resistencia a la autoridad. Yo siempre digo, los actos de protesta son todos ilegales, porque son constitucionales. No están cubiertos por la legalidad, están cubiertos por la constitucionalidad. Por eso nosotros siempre nos hemos negado a arreglar el derecho de huelga y el derecho a la protesta, para que siga en el plano de la constitucionalidad y tenga la amplitud de amparar todas las conductas que podrían ser reprochables legalmente. Esa es la idea. ¿Y por qué imputan todas estas cuestiones? Bueno, para inflar las penas, las imputan mal. Nosotros hemos tenido, traía al comentario Juan José Galera el caso del delegado de la Virginia, que lo menciono porque él también lo mencionó, ¿no? Donde, por ejemplo, se le imputó la turbación de la posesión de la empresa. Turbación de la posesión, un delito contra la propiedad. Se está ejerciendo el derecho a la protesta. Pero lo peor de esto es que lo hacen los fiscales. No lo hace el policía de la comisaría, lo hacen los fiscales. El 158, el obrero que obliga a los demás, que compele a los demás a sumarse a la huelga. Si estamos ejerciendo el derecho a la protesta, estamos convocando a los demás que se sumen. Y hay que, como todo el mundo tiene miedo, porque hay represión, o tiene miedo que lo echen del trabajo, por supuesto que hay que instarlo a que se sume. Eso es elemental. Bueno, la instigación a cometer delito. ¿Qué delito? Delito porque ellos lo califican como delito. Están instigando a que se proteste, ¿no? Bueno, obviamente, y además, en el caso de la Virginia, lo vergonzoso es que el fiscal empieza diciendo en la imputación que en el marco de la huelga general convocada para el 25 de junio, no sé qué, se han cometido estos delitos. O sea, reconocen que está en el marco del derecho a la protesta y después dice que son delitos todos los actos que ellos imputan. Y obviamente imputan, pero además una cuestión muy grave, y que yo solo lo he visto en épocas de dictadura, es cómo imputan. Porque imputan, en el caso de la Virginia, el fiscal imputa sin evidencia. Y la evidencia que presenta son actas de testigos de los mismos, los dueños de la fábrica, los gerentes, el personal jerárquico de la fábrica, que no se adhiere a la huelga obviamente, algunos rompehuelgas y la policía. Pero no solamente eso, sino que estos testigos declaran en un escribano público. Eso es la privatización del derecho penal, porque ese escribano público es pago. ¿A quién le pagó al escribano público para tomar esos testimonios? ¿El gerente de la Virginia o el dueño de la Virginia? Entonces, es muy grave que en el ámbito del derecho penal público, que es la única forma donde se puede ejercer el derecho penal, se introduzcan estas cuestiones de ilegalidades. Eso sí son serias ilegalidades, las que llevan adelante los fiscales. ¿Y por qué las señalamos? Porque lo vemos como una conducta reiterativa. Tenemos otro caso de
los que fueron los luchadores del barrio de La Sexta por el desalojo de viviendas, donde me tocó intervenir, también, ¿qué le imputan? Bueno, el 194, porque por supuesto se cortó la calle, justamente se cortó la calle para evitar que tiren abajo las casas. Resistencia a la autoridad, por supuesto, privación ilegítima de la libertad. Siempre les imputan privación ilegítima de libertad, porque claro, impiden que alguien haga algo. Es como si uno va al odontólogo y cuando el odontólogo le mete el torno dice que está privando ilegítimamente de la libertad, claro. Claro. Siempre que se está luchando, o como si yo le tomo examen a un alumno y el alumno después sale y dice me privó ilegalmente la libertad porque si yo me iba me amochaba. Digamos, bueno, pero así imputan los fiscales, ¿no? Hay una imputación, por ejemplo, del 183 que es daño, que en los dos casos, en uno a un trabajador, en el caso anterior de la Virginia, a un trabajador le tiran un auto encima para atropellarlo y el tipo le hace así para defenderse, para no atropelle y le imputan el daño al auto. En lugar de imputarle a que lo quiso atropellar, le imputan. Y en el caso de La Sexta, cuando los quieren detener y subirlos a un camión, por supuesto patean el camión para que no los detengan, entonces le imputaron los daños al camión. Bueno, uno se ríe porque si no es con sentido del humor es difícil de digerir. Pero, y después otra cuestión, bueno, ¿y qué hacen con todas estas imputaciones? Utilizan entonces, construyen la idea de peligrosidad, porque lo escuchamos en los discursos. Cuando los fiscales imputan todos estos delitos, dicen que es una persona peligrosa, porque privó de la libertad, daño, cortó la ruta, le impidió... Terrible. Y ese discurso de la peligrosidad está desterrado del derecho penal. Es inadmisible, lo dijo la Corte en el caso Gramajo. Sin embargo, siguen alegando sobre la peligrosidad. La peligrosidad la crean ellos con la lista de delitos. Y otra cuestión es que la aplicación de la prisión preventiva. Muchas veces, como fue el caso de La Sexta, aplican la prisión preventiva, pero con criterios inconstitucionales, porque ya ha dicho, hay un plenario en materia penal que se llama el plenario Díaz Besone, que dice que solamente se puede privar de la libertad preventivamente cuando hay riesgo procesal. O sea, cuando la persona se fuga, se puede fugar o va a hacer trampas para evitar la justicia. Solamente por eso. En la justicia provincial se aplica la prisión preventiva por el monto de la pena. El fallo Díaz Besone dice claramente, y el fallo Díaz Besone toma parámetros internacionales, estándares internacionales. Ellos que dicen que por el monto de la pena, que es inadmisible, porque está desterrado de la jurisprudencia, y por la peligrosidad. O sea, toman dos criterios desterrados de la jurisprudencia y de los estándares internacionales para privarlos ilegítimamente de la libertad, y se abusan porque como en la provincia uno puede elegir poner en prisión preventiva por plazos, entonces abusan de esos plazos. Esto sí me hace acordar al viejo código de contravenciones, que como eran contravenciones te llevaban preso por unos días, pero vos te podían poner 50 veces preso por unos días, que es lo mismo. Entonces acá ponen prisiones preventivas de 2 meses, 3 meses, pero los tienen presos justo en el momento más álgido de la lucha. Y otra cuestión que es aún más abusiva, que es que también lo venden como algo mucho más flexible del derecho penal de la provincia, del Código Procesal de la provincia, que es la morigerada, la cautelar morigerada. Entonces, no lo meten preso, pero lo mandan a firmar todos los días a la oficina de gestión judicial, o toda la semana a la oficina de gestión judicial, o le prohíben, le ponen alguna regla de conducta. Eso es una ilegalidad. ¿Por qué? Porque esa es una cautelar morigerada. Pero para poner una morigerada, primero tenés que acreditar que hace falta la cautelar. No podés poner la morigerada de una, digamos. Primero tenés que acreditar que se quiere fugar o que va a entorpecer la justicia. Y después podés decir, bueno, como esta persona va a hacer esto, yo le voy a poner una cautelar. Como no corresponde la prisión preventiva, le voy a poner una regla de conducta. Pero, por ejemplo, en el caso de La Sexta, la regla de conducta fue la prohibición de acercarse al lugar donde militaba. Entonces, no hay duda que esto sí es un abuso del derecho.
Esto sí es un abuso del derecho. Bueno, esto es, y esto, lo que nosotros decimos es que es prácticamente un protocolo que siguen casi todos los fiscales penales en la provincia de Santa Fe, al menos los que hemos visto intervenir en este tipo de casos, porque imputan casi siempre los mismos delitos con la misma metodología de concurso real y con el mismo criterio de peligrosidad y con el mismo criterio de cautelar. Por lo tanto, yo creo que tienen una orden, evidentemente, del fiscal general con una especie de protocolo sobre lo que hay que imputar y cómo hay que imputarlo. Por eso somos muy críticos con esta cuestión y creemos que es muy peligrosa. De todas maneras, yo también comparto algo que decía Lucía, y como el derecho es una lucha, el derecho es una construcción social, tampoco han podido hacer todo lo que hubieran querido hacer. Y esto no ha dependido solo de los abogados que se han metido en este tema, sino que ha dependido de las 100.000 personas que marcharon el 24 de marzo en Rosario, o 200.000, no sé cuántas hubo, Rosario, el 24 de marzo de este año, que significó no solamente una reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia, sino que evidentemente fue una expresión contra este plan económico, y menciono esta porque fue la última, pero con todas las luchas del movimiento sindical y de los luchadores sociales que nunca se dejaron amedrentar por todas estas medidas del Estado represivo y siguieron adelante, siguieron tomando la calle, porque es un derecho tomar la calle. También está prohibido en la jurisprudencia el llamado el protestódromo. No se puede imponer lugar para protestar, no se puede, si usted no corta la calle, corte la vereda. No hay protestódromo. Entonces, entonces creo que esta lucha se gana si la gente sigue en la calle, porque con la gente en la calle y peleando es que se ha logrado, en cierta manera, por lo menos, parar un poco esta onda represiva, y creo que en este sentido hay que seguir, porque además de todo el trabajo de los abogados, lo que asegura esto es la lucha social y la lucha de todos los trabajadores. Bueno, nada más.